hemos convocado al piso de Cable a Tierra para la televisión y para la radio para hablar acerca de este tema a la licenciada Sofía Julio Soria en vivo en Cable a Tierra. Licenciada, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenida. Hola Miguel, buen día, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta por esta iniciativa que lanzamos desde la Mesa Redonda Panamericana de Mujeres Salta 1. Esto surge a partir también de la necesidad que tenemos las personas de conocer y reconocer nuestras emociones, esto de la autoobservación y, ¿por qué no, también hablar de la adversidad, que es un concepto que podría presentarse como algo que conocemos, pero quiero iniciar este desafío, básicamente, definiendo qué es la adversidad. La adversidad podríamos decir que es algo difícil de sobrellevar, un evento que puede ser caótico, algo que en su mayoría de las veces es algo negativo, algo que genera un quiebre en nuestra vida. ¿Es algo que estaba previsto? No, no es algo que estaba previsto. ¿Uno prevé la adversidad o aparece así de repente? No, surge de repente. Y para esto me quiero sustentar en algo que dice un filósofo que se llama Heidegger, Martin Heidegger, que habla del concepto del quiebre. El quiebre es algo que sucede en nuestra vida y que rompe con nuestra rutina. Algo que de repente, por ejemplo, vas caminando por la calle, de repente vos siempre haces el mismo recorrido, ¿no? Para venir al trabajo. Y bueno, siempre pasás por la misma esquina. Y bueno, un día te levantás y te das cuenta que bueno, en esa esquina ya no podés pasar porque están arreglando la calle. Bueno, eso es un quiebre en tu vida porque vos mentalmente, en tu esquema de rutina, vos sabías que tenías que pasar por ese mismo lugar. Esto traslada a una situación cotidiana, ¿no? Pero si hablamos del mundo emocional, la adversidad se vuelve algo más complejo de sobrellevar. Y acá cuando hablamos de gestión emocional, y pusimos este nombre a la conferencia, porque no hablamos de control emocional. No controlamos las emociones porque las emociones son reacciones químicas del cerebro. Son instintivas, son biológicas. ¡Wow! No podemos controlarlas. Es decir, no podés controlar sentir enojo, no podés controlar sentir tristeza, no podés controlar la alegría, pero sí podés gestionarlo. Ahora, yo voy armando el escenario, ¿no? O sea, una cuestión imprevisible, algo que de repente te aparece que es justamente la adversidad. A esto le tenés que sumar lo que acabas de mencionar. No podés controlar la emoción. Entonces, ¿cómo te plantás, Diego, ante este cuadro, ante este escenario? Principalmente hablar sobre la autoobservación. Y para esto tenemos que definirlo, por eso también agregamos la neurociencia dentro de la conferencia y para dar como un pequeño spoiler de lo que va a ser. Cuando hablamos de la emoción sabemos que es algo químico que sucede en el cerebro. Tenemos dos modos en los cuales podemos estar en la vida. Un modo supervivencia o un modo creativo. En el modo supervivencia es cuando estamos en un estado constante de estrés, cuando nuestro cuerpo nos pide huir de una situación, cuando estamos en una emoción que no es placentera. No vamos a hablar de emociones negativas o positivas, porque desde la gestión emocional no se plantea que hay algo malo o hay algo bueno, sino que son emociones displacenteras o placenteras. Es decir, que no nos gusta sentir enojo, tristeza. Y por otro lado tenemos el modo creativo, que es cuando estamos en un estado de flow. Muchos autores lo nombran como esto de, por ejemplo, cuando estás haciendo algo que te gusta. En este caso, vos, Miguel, por ejemplo, estás en este programa de televisión y estás en un estado creativo, porque estás haciendo lo que te gusta. Estás tranquilo, tu mente está relajada porque estás haciendo algo que te gusta. Ese es el modo creativo. Y acá participa, por eso hablamos de neurociencia, la neurociencia hace referencia al sistema nervioso. Y el sistema nervioso, cuando está en modo huida, está en el sistema parasimpático. Y este sistema es el que se activa cuando sentís que tu integridad física se ve involucrada. Es decir, que hay algo que corre peligro. Cuando estás en modo creativo, te permite tener una buena calidad del sueño, te permite desempeñarte bien en tu trabajo, te permite tener relaciones más saludables, más equilibradas. Pero ¿qué es lo que sucede cotidianamente? Las personas viven constantemente en un estado de estrés constante. Y esto lo que produce es que cuando se presenta la adversidad, no somos capaces de reaccionar desde un modo creativo. Uy, vamos sumando elementos, o sea, a ver, a esto la adrenalina, el vivir de todos los días, el tema de la preocupación, la velocidad, la vorágine, el ritmo cotidiano, el tema de las redes sociales, la tecnología, ¿cómo influye, cómo impacta, pregunto? Bueno, la tecnología es una herramienta que puede ser usada para bien o para mal, y hoy sabemos que hay un tipo de ansiedad social que se genera por las redes sociales desde del miedo de estar perdiéndose algo.
viste cuando ves que tus amigos se juntan y hay como una sensación, bueno, me estoy perdiendo de este estímulo, de este evento. Es como que las redes sociales usadas en exceso generan un tipo de ansiedad social que es muy común en los jóvenes y también en otras personas de otras generaciones también, porque todos hoy en día usamos redes sociales. Entonces, la adversidad no necesariamente tiene que ver con algo absolutamente grave, sino puede ser algo que rompe con tu zona de confort. ¿Podemos sacar algo positivo, pregunto, de la adversidad? Sí, totalmente. Y ahí viene la gestión emocional. Si vos estás en un estado creativo y podés autoobservar tu emoción, de repente te enojas con alguien del trabajo, ¿no? Un ejemplo. Y bueno, ¿y qué es lo que te impulsa? La supervivencia. Que tenés que insultar, tenés que decir de todo. Y la gestión emocional sería, bueno, voy a contar hasta 10 antes de responderle a esta persona. Sí. O de repente, si estás estudiando y te fue mal en el examen, en vez de empezar con el diálogo interno, no, estuvo todo mal, no sirvo para nada, voy a dejar la carrera, no voy a hacer esto, en vez de decir eso, bueno, ¿cuáles son los recursos que tengo en la mano para poder cambiar ese resultado que no me gusta en mi realidad? Entonces, el objetivo de esta charla es poder hacer un acercamiento a las personas que concurran sobre cómo podemos salir de la zona de supervivencia. O sea, ¿vamos a tener herramientas concretas para enfrentar la adversidad? Exactamente. Y una de las herramientas que hoy en día se plantea de la gestión emocional es la autoobservación, que este tema es muy interesante porque lo va a dar el licenciado Fernando Daniel Peiró. Él es escritor, es mentor y tiene mucha experiencia a lo largo de su vida. También tiene muchos libros, ha escrito muchos libros. Y bueno, él va a plantear como los puntos a la hora de reconocer tu emoción. Y lo primero que planteamos es que hay que percibir el cuerpo. ¿Cómo se siente? ¿Hay una tensión? Te pregunto, licenciada Sí. Sofía, te voy a decir en este caso, quiero mandarle un saludo muy caluroso a tu mamá, que está aquí en este momento allí, que es una persona a la que adoro y a la que respeto muchísimo. Vale, muchas gracias por venir aquí a Cable a Tierra. Pero digo, se presenta la adversidad. Hay muchas cosas que no las puedo controlar. En mi cuerpo algo está por explotar, por decirlo de alguna manera. ¿Tengo que exteriorizar lo que estoy sintiendo o me lo guardo? Sí, la idea es exteriorizarlo, porque en realidad el control sería guardarte el enojo, la tristeza y no expresarlo. Y ahí es contraproducente. Ahí es cuando las personas, luego de muchos años o después de mucho tiempo, explotan y surge el malestar fisiológico, el malestar físico. De ahí también surge que, por ejemplo, cuando estamos en estado de estrés, el sistema inmunológico se debilita, entonces somos más propensos a enfermedades inclusive. Es una cuestión también de salud física. O sea, tenemos que exteriorizar lo que estamos sintiendo, no hay que guardarse nada. Claro, y exteriorizarlo de una manera claramente saludable. En esto de decir, claro, desde el diálogo, desde la comunicación. No estamos hablando de un relato salvaje, no. Claro, exactamente. Tratar de que esa gestión, de que eso que vaya a salir de nuestro lenguaje también sea, por ejemplo, si tuviste un conflicto, porque acá también hablamos de que hay un otro también presente en esa gestión emocional. Y ahí está el desafío, que no estamos solamente nosotros mismos y que es un camino fácil gestionar las emociones. No, no es fácil. Eso le quiero decir a la audiencia, que no es algo fácil, no es un camino lineal, no es algo perfecto, sino que la gestión implica esto, los altibajos. Altibajos que primero voy a estar feliz, puedo estar muy contento con mi vida y de repente hay algo, un quiebre, una adversidad y tengo que saber cómo responder a eso. Pero eso se va aprendiendo a medida que va pasando el tiempo. Y esto no tiene que ver con que de repente la gestión emocional, esto también es como por ahí un prejuicio que puede haber, de que hay un límite de edad para aprender a manejar las emociones. Y no, todos estamos a tiempo de poder aprender a gestionar nuestras emociones, tengamos la edad que tengamos, porque es algo del ser humano. Y en esto también destacar que dentro de esta charla también vamos a tener un espacio de preguntas, respuestas de las personas que por ahí tengan algo, entonces la idea un también feedback, es que, un ida y vuelta, claro, sí, entre entonces los la idea es que por expositores ahí y la gente. sea que lleven un cuaderno, una lapicera como para anotar, eso como recomendación se los dejamos. Y bueno, también el evento incluye un coffee break, así que también luego del evento vamos a estar compartiendo fuera de la conferencia. Sofía, ¿qué sucede cuando no tenemos control, digamos, de las cosas que suceden? ¿Qué sucede cuando estoy habitualmente acostumbrado a tener control de las cosas y de repente aparece la adversidad o algún evento que me saca de eje
y me digo, y me doy cuenta que no puedo resolverlo. ¿Qué hay que hacer? Principalmente, darte cuenta que no podés controlar todo. Ahí tenemos un primer punto. Y un segundo punto, voy a dar un ejemplo que, como vos decías en la introducción, estamos viviendo momentos socioeconómicos muy difíciles y muy complicados. Por ejemplo, una persona que pierde su trabajo es una adversidad total, es un malestar total, genera ansiedad, genera incertidumbre. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a hacer para pagar todo lo que tengo que pagar? Genera un malestar económico, social. Y ahí, el lugar de la adversidad y de la gestión emocional es preguntarse, ¿qué recursos tengo para poder hallar otro trabajo? ¿Qué es lo que no debería hacer jamás? Para no caer, por ejemplo, en una depresión, por ejemplo. Bueno, la depresión es algo que se manifiesta principalmente porque la emoción, el pensamiento y la emoción se repiten y caemos en un estado crónico de malestar. ¿Saben cuánto dura una emoción? ¿Cuánto? Tira un número. 2 minutos. 90 segundos. Y le pegué el palo. Casi. Le pegué al palo. La emoción dura 90 segundos. Pero ¿por qué nosotros seguimos aferrados a lo que nos pasó hace 30 años, 20 años? ¿Por qué seguimos aferrados al malestar? Y porque volvemos a repetir esa emoción en nuestra cabeza. Es como que vuelve a iniciar el circuito en nuestra cabeza, y esto es algo químico, es algo biológico que sucede. Esto tiene que ver con la neurociencia que mencionabas hace ratito. Exactamente, y como la emoción dura 90 segundos, esto nos permite conocer a nuestra mente para poder gestionarla, porque no podemos gestionar algo que no conocemos. Entonces la idea de esto, y planteando esta situación de adversidad, como puede ser perder un trabajo, va a representar un malestar. Y la idea es sentir ese malestar, no es como evadirlo. Lo vas a sentir, sí, totalmente, pero luego ponerse en este espacio, ¿qué aprendizaje me trae esto? ¿Qué experiencia me trae? Y de ahí ver qué recursos tengo disponibles, si puedo hacer una formación gratuita, si tengo la posibilidad de seguir capacitándome en lo que me formé, si puedo aprender un oficio, ver siempre la posibilidad en esa adversidad. Entonces, en este escenario, existe, mirá lo que te voy a preguntar, algo pero básico, ¿no? Pero quizás desde la neurociencia tiene algún tipo de explicación. ¿Existe el concepto de la onda? La actitud, esa persona que, a ver, che, qué mala onda, o qué fea actitud, o sea, siempre pesimistas, o están también los otros, que ante la adversidad siempre dicen, no, mira, a esto le podemos dar esta solución. Sí, existe, y es algo que cuando vos pensás en negativo, actúas en negativo. Cuando pensás en positivo, actúas en positivo también, en tus acciones. Por ejemplo, si llegás todos los días al trabajo con mala cara, es algo que se va a manifestar en tu realidad. ¿Y cómo se va a manifestar? Que las personas no te saluden o que haya una mala convivencia en el trabajo. En cambio, si venís con toda la buena onda y venís y te sentás en tu laburo y decís, mirá, qué buen día que voy a tener, y te adelantás también, porque el diálogo interno es muy importante ahí, y es cuando podemos, con nuestro lenguaje, cambiar nuestra realidad. Es decir, que si tenemos un lenguaje destructivo y constantemente nos estamos haciendo de menos, va a ser muy complicado salir de ese vaso de agua en el cual nos hundimos. Es como este dicho de ver el vaso medio lleno o medio vacío. O medio vacío. Exactamente. Ya saben entonces, señores, falta muy, pero muy poquito. ¿Te gustó la charla, la entrevista? Esto es el anticipo simplemente de lo que se viene el próximo miércoles 18 de septiembre de 2024 a las 7 de la tarde. En Swiss Medical, en España 943, gestión emocional ante la adversidad. Me encantó el título, Gestión emocional ante la adversidad, con la disertación de la licenciada Sofía Julio Osoria, Arte, Neurociencias y Desarrollo Personal, y del licenciado Fernando Daniel Peiró, mentor y escritor, Liderazgo y Conciencia. Licenciada, pregunto, ¿cómo pueden participar? Bueno, justamente aquellas personas que lo quieran hacer. Bueno, es una invitación gratuita, está abierto a todo público, pueden contactarse a mi línea. ¿Es gratuita encima? Sí, es gratuito, así que pueden concurrir. Si tienen un espacio ese día, aparte es un horario muy flexible, la verdad que a las 7 de la tarde salís del trabajo, salís relajado, por ahí salís en modo defensa, en modo estrés, y bueno, te vas a la charla y te relajás, ¿viste? Así que tenemos la línea telefónica 3874-577-381, es mi contacto, así que contáctense y les puedo pasar el link de inscripción,
que es un link gratuito también, así que es más que nada para contar con la confirmación de asistencia. Un lindo evento como para agendar y como para participar. Licenciada, gracias por venir a Cable a Tierra. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Bueno, muy amable, sos muy amable. No, de nada. Gracias. En Cable a Tierra, para la televisión y para la radio, la licenciada Sofía Julio Osoria. Lindo evento, realmente imperdible y encima gratuito. ¿Viste la cantidad de herramientas que acaba de mencionar la licenciada? Dale, sumate. Es la semana que viene, por supuesto, lo vamos a estar repitiendo a través de Cable a Tierra en la televisión y en la radio. Hacemos una pausa muy cortita, en un ratito seguimos con más.